por el canto del viento en el cordaje de las grúas, por el vasto silencio de las constelaciones, donde está marcado el derrotero que repite la brújula con minuciosa insistencia. Por todo esto, Amílbar, aplaca tu congoja y no te ensañes contra mí. Muy pronto volveré a tus dominios y una vez más obedeceré tus órdenes. Al-Emir-Bar, Amílbar, almirante, tu voz me sea propicia. Amén. Yo recuerdo cada vez más, entre más lejano, entre más la muerte ha cobrado espacio, más vivo está, más intenso, más claro. Eso es un fenómeno que sucede, yo creo que con todo el mundo. Es decir, toda persona que ha cruzado la muerte ajena y que ha cruzado también su propio tiempo, sabe que todo eso regresa, y regresa muy vivo, muy intenso. Eso en verdad, la memoria en ese sentido es realmente mágica. Es decir, la presencia de lo que has perdido y de lo que tú quieres recobrar es muy intensa y muy bella. Entonces, yo lo que lo recuerdo es todo lo que quiero, porque él regresa cuando uno está dispuesto, o sea, todo el tiempo. Yo tuve el honor y el privilegio de conocer a Álvaro Mutis en persona, ya después de haberlo conocido como lector en el año, ya no me acuerdo si fue 90 o 91, cuando vino acá invitado a varias actividades con la editorial Norma y se presentaron, y hubo una firma de libros suya en Enviado Especial Libros, la librería donde yo trabajaba. Entonces hubo algo muy bonito porque yo estaba trabajando, entonces yo estaba, digamos, adentro de la librería y la firma era afuera. Entonces yo me acuerdo que yo llevé unos libros míos y los exhibimos ahí en la vitrina y en un momento Germán Castro Caicedo me llamó, que era el esposo de la dueña de la librería, Gloria Moreno, me llamó y me dijo, venga Álvaro, Alvarito, me decía Alvarito, venga. Entonces le dijo, maestro Mutis, quiero presentarle a nuestro librero, Álvaro Castillo, Alvarito, y Mutis se paró y dijo, yo sé más de él, Germán, que tú, venga, un abrazo. Y nos dimos un abrazo porque de mí le había hablado su hijo Santiago, porque yo era un lector fervoroso y furibundo de Mutis, entonces con toda seguridad en alguna oportunidad Santiago le habló y fue muy amable, me acuerdo haber tenido una charla larguísima con él sobre sus novelas, pero en especial sobre la biografía de San Francisco de Asís que lee Macrol el Gaviero en la novela Un bel morir. Me acuerdo haber conversado con Mutis sobre eso. Bueno, le contesto la pregunta en dos partes. Sí. Yo soy tolimense de corazón. Yo nací en Bogotá. Usted nació en Bogotá, pero nací ¿tiene sus ancestros tolimenses? No, no tengo ancestros ¿No? tolimenses. Mi madre era de Manizales y mi padre era de familia de Bucaramanga, aunque mi padre nació en Bogotá. Entonces, es más bonita la historia. Mejor es más todavía, bonita. bueno, entonces arréglenmela. Yo soy tolimense porque vivimos las vacaciones, mi hermano y yo y mi familia, en una finca que era de mi abuelo materno y después de mi madre, que se llama Coello, a 12 kilómetros de Ibagué, en camino hacia Armenia. Allí viví el paraíso. Yo digo siempre que si Dios, cuando ya no esté yo en este mundo, resuelve permitirme entrar al paraíso, como ese paraíso no se parezca a Cuello, yo me voy a declarar estafado. ¿Se devuelve? Yo me devuelvo porque para mí yo ya conocí el paraíso, Sí. en la confluencia de dos ríos, en medio de los cafetales florecidos, en el olor de los naranjos y de las frutas y el ruido maravilloso de los dos ríos que confluían, como digo allí. Ese es el paraíso. Ese para mí es el Tolima y por eso adoro el Tolima. Y lo he mencionado en algunos de mis poemas con verdadera veneración. Entonces,
Sí, soy tolimense. Pues es lo que menos recuerdo porque, porque él se fue de Colombia muy joven él y muy niño yo, y muy niño mis hermanos. Entonces, pero mi mamá era tan mamá, tan fuerte, tan inteligente, tan clara, tan amorosa, que la verdad la ausencia paterna, masculina, no fue grave. Bueno, eso cree uno, ¿no? Quién sabe qué sombras, qué ausencias recorran en verdad el alma de uno. Y, y yo lo vine a volver a ver y a tratar en México. Y yo ya era un niño de 9 años, 10 años. Pero entonces mis padres se separaron. O sea que volví a no verlo. Y el trato que después empezó a formarse fue un trato de amistad. Fue un trato pues es una fiesta. Es decir, todo lo que, en vez de haber una suma inmensa de ausencias, lo que había era una suma de regalos, ¿sí? Que yo pensé que no me merecía, que no los tenía, y empezaban a llegar. Y esos regalos era una persona que tenía un don de alegría, de bienestar, y todo eso, yo pensé que la vida era así de bonita. Bueno, yo nunca me he sentido vinculado a ningún movimiento literario ni a ningún grupo literario. Yo he sentido siempre, desde que comencé a escribir mi poesía cuando tenía 17, 18 años y a publicar mi primer libro en 1948 hasta hoy, que escribo como al margen de lo que está sucediendo en literatura en el mundo. No es una cosa que yo quiera hacer, lo que sucede es que así lo vivo, así lo siento. La obra de Álvaro Mutis la conocí más que todo porque había un libro de Macror el Gaviero en la casa de mis padres. Ese libro pues era muy grande, eran más o menos 600 páginas, editorial Alfaguara, y pues comencé a revisarlo, comencé a verlo y fue algo muy al azar que vi cómo era la selva y me interesó ver qué era este señor y cómo comenzaba a tener sus aventuras. Yo creo que Mutis es autor de, en mi opinión, para mí, de dos novelas claves, que son La nieve del almirante y La última escala del Tramp Steamer, de poemas, de algunos poemas memorables en cualquiera de sus libros. Entonces es un grandísimo poeta que escribió dos novelas muy importantes, pero por sobre todas las cosas escribió un cuento fabuloso, fuera de serie, que se llama La muerte del estratega, uno de los cuentos más hermosos que yo he leído, que cualquiera puede leer en la vida. Nunca cuando estoy sentado escribiendo, estoy pensando estoy escribiendo una novela, soy un novelista, estoy escribiendo prosa. Yo continúo con mis demonios y mis obsesiones, las mismas obsesiones y los mismos demonios que me torturaron y me torturan en mi poesía. Solo que cuando en estas narraciones le doy mayor amplitud a lo que me preocupa, se convierten en estos monstruos que llaman ahora mis novelas. Pero no es mi intención crear o trabajar en otro género. Yo estoy trabajando el mismo material, estoy sudando, luchando y tratando de pasar a la página mi misma preocupación por el destino de los hombres. El agua tiene una presencia, no una presencia, una importancia muy grande, porque me fui dando cuenta que el agua, el río, fue educándolo a él desde niño en forma sensorial. Es decir, que él es un adolescente educado por el río. Él es hijo del río. Entonces empecé a seguir el curso del río en sus poesías y quedé asombrado. De ahí salió el libro de los dones del agua. Durante 10 años él dejó de escribir,
Me gustaría saber si ahora él considera válidas las razones que él tuvo para silenciarse. Bueno, esa pregunta viniendo de un hijo que también escribe es realmente un conflicto bastante grande, pero es una pregunta bien inquietante, bien inquietante. ¿Por qué dejé yo de escribir? Porque tuve un momento de falla grandísima, de fe en lo escrito. De repente pensé, ¿para qué escribir? ¿Para qué escribir si esto está destinado al olvido? ¿Para qué escribir más? Basta entrar hoy día a una librería para que verdaderamente se le quiten a uno los deseos de escribir para el resto de la vida. Y para no hablar de una feria del libro. Ahora que estuve invitado a la Feria del Libro de Frankfurt, invitación que agradecí enormemente, debo decir que llegué a tener una especie de pesadilla de los libros. ¿Quién lee todos estos libros? ¿Para qué escribir tanto libro? ¿Y quién va realmente a digerir esta inmensa masa de libros? Cuando existen 4 o 5 libros esenciales, como los ensayos de Montaigne, como, en fin, las memorias del cardenal de Retz, como el Quijote de Don Miguel de Cervantes. Bueno, y esto se me hizo tan agudo que suspendí la escritura. Bueno, pues qué sorpresa tan extraordinaria, pero por él, por volver a verlo así, qué maravilla. Yo no le preguntaría eso ahora, o sea, por qué dejó, por qué hay ciclos de silencio, porque ahora sé que en todo escritor hay ciclos de silencio, ciclos de acumulación de silencio. Es decir, que un escritor, un poeta sobre todo, no es escritor permanentemente y siempre, porque aunque sea una palabra reprobada y que no quiera decir lo que quiso decir en su comienzo, hay inspiración. La inspiración es que por un momento dejamos de ser negativos de todo lo que nos echa el mundo encima. Y en ese momento en que somos capaces de superar esa especie de marea negra, somos capaces de volver a decir y volver a decir que vale la pena la vida. Yo creo que debemos recordar a Álvaro Mutis de la misma forma que él nos ha mostrado, leyéndolo, conociendo qué era lo que él nos mostraba a través de sus libros, a través de su poesía, que la poesía es algo muy impresionante porque nos va poniendo diferentes figuras, nos va mostrando qué es esa existencia humana que muchas veces no queremos enfrentar, y que él nos va diciendo en su poesía cómo es el asunto de tener una existencia, y también en su parte periodística, porque si fue reconocido y tuvo diferentes premios, pues lo mejor para él y para tener en su memoria es acercarse a los libros, acercarse a lo que él produjo y ver dónde habita. Casi como Miguel de Unamuno, que decía que yo revivo a través de mis libros y nunca muero porque siempre voy a estar en mis libros. Es muy cercano a lo que es con Álvaro Mutis. Todas esas facetas no son facetas, es como si uno dijera la faceta de Eliot mientras se comía un helado. No es una faceta, es decir, todos hacemos muchas cosas. Ahora, la línea que puede unir o puede descubrirse en todo eso es que siempre hubo ética, siempre hubo un comportamiento para no traicionar la poesía. Es decir, él vivía para la poesía. Al igual que Gabriel García Márquez, Álvaro Mutis hizo de la amistad una religión. Era amigo de sus amigos, era compañero, era solidario, era leal, y creo que podía ser amigo más allá de cualquier diferencia ideológica o temperamental. Pues qué seres más opuestos que Gabriel García Márquez y Álvaro Mutis, y fueron amigos toda la vida, y el uno sabía contar con el otro. Entonces creo que es de esas personas que hicieron de la amistad un culto y una manera de estar en la vida. ¿Cómo vivo yo Colombia? Yo vivo Colombia con un amor inmenso, con un dolor terrible. Siempre he rehusado y rehúso en este momento hablar de Colombia fuera del territorio nacional. Yo creo que ningún colombiano tiene derecho a hacer eso, menos en las circunstancias actuales, donde un periodista o un pensador o un escritor colombiano lo hace en Colombia y corre riesgo su vida, así sea vagamente, pero corre riesgo
yo no puedo darme el lujo de hacerlo fuera. Puedo decirle que me duele profundamente, que la tengo presente. Aquí en este jardín tiene usted un limonero. Estas acacias que están frente a usted son de Bogotá. Tiene un brevo, al fondo tiene una mora y aquí están estos plátanos maravillosos que me están recordando, si fuera necesario, que no lo es, ese paisaje maravilloso y esa tierra que quiero tanto. Hombre, este escritor se merece un homenaje. Él no se merece nada, él ya vivió, ya lo hizo. Los que se lo merecen somos nosotros. Siempre estuvo diciendo lo que quería. Entonces todo eso es una cosa que nos debemos nosotros a nosotros mismos. O sea, tenemos que recoger eso porque yo creo que ahí hay un recorrido de inteligencia, de claridad y sobre todo de una visión de mundo que va muy en contra o que le hace mucha resistencia muy bella a esto que él llamaba este macabro carnaval. Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.